Ok, buenas noches familia. Buenas noches queridas familia. Gracias por conectarse una vez más con un corazón dispuesto a seguir creciendo en fe, entendimiento y práctica, por supuesto. Entonces, hoy vamos a continuar con nuestro curso de valores. Es un espacio creado para apoyar a todos, para seguir avanzando con cada familia, con cada amigo, con cada conocido que le estamos compartiendo un poquito pues este seguimiento, ¿no? De sentidos, de valores, sobre todo, por supuesto, un entendimiento que nos fortalece el espíritu y el alma. Entonces, vamos a seguir avanzando. Estamos trabajando ahora con la historia. Vamos a profundizar un poquito los principios que nos ayudan a vivir una vida más alineada con Dios. Entonces, en fin, después de las incidencias técnicas, ya para guiarnos en esta conferencia de hoy. Vamos a continuar nuevamente con la presencia de nuestro querido hermano Rafael Sánchez, quien está sirviendo como profesor para este curso. Rafael tiene una trayectoria de muchos años estudiando, así que enseñando y sobre todo viviendo estos valores, ¿no? Entonces, su claridad, su amor por la palabra, su pasión por ayudar a nuestra comunidad ha sido un faro y un apoyo constante para todos nosotros. Así que le damos las gracias a Dios y por permitirnos tener este espacio, por tener a un hermano que nos guía con tanta entrega. Y vamos a abrir nuestro corazón y sobre todo nuestra mente, ¿no? Para recibir y aprender y reflexionar. Entonces, sin más, con ustedes, nuestro hermano profesor, hoy Rafael Sánchez. Adelante, Rafael. Damos un aplauso de esos virtuales para los que puedan virtualmente aplaudir. Los virtuales aplausos, los que puedan aplaudir. Exacto, así mismo. Muchas gracias. Estamos. Principio divino. Ok. Bueno, mil disculpas. Comenzamos entonces. La semana pasada estuvimos hablando acerca de los principios de la restauración, ¿verdad? Entonces, los analizamos rápidamente y ahora vamos a ir un poquito más a fondo del capítulo. Ok. Estuvimos hablando de que entre los principios de la restauración, un principio fundamental es de que necesitamos Mesías. Y cuando necesitamos Mesías, necesitamos hacer un fundamento de preparación para que pueda venir el Mesías. El Mesías se convierte en un principio, en una necesidad por causa de la caída misma. Todos los hombres nos quedamos en la posición de personas caídas, que no podíamos comunicarnos directamente con Dios y necesitábamos de un intermediario. Aquí es donde aparece la figura del Mesías, la figura de un Adán restaurado, que pueda servir de puente entre la gente caída y Dios mismo. No solamente entonces entendemos ahora que necesitamos de un Adán restaurado sin pecado original, pero podemos entender que necesitamos de una Eva restaurada también. Así necesitamos de los padres verdaderos. La figura completa, tal como lo entendemos ahora, a, a través de la revelación del principio divino, es que necesitamos que la palabra Mesías o Cristo en realidad está íntimamente relacionada con la necesidad del regreso de los padres verdaderos, de la aparición de los padres verdaderos sobre la tierra. Una posición que tenían que haber alcanzado Adán y Eva al comienzo de todos los tiempos. Bueno, entonces nos encontramos aquí. Una vez ocurrida la caída, se necesitaba un Mesías. Por supuesto, para que toda causa produzca un efecto necesita tiempo. Nada aparece automáticamente y sin condiciones. Entonces, por esta razón, vamos a explicar cómo había que preparar el fundamento para el Mesías, ¿no? La caída se produjo por causa del fracaso de los primeros hombres en mantener la fe en la palabra que Dios les dio. ¿Se acuerdan que Dios les dio el gran mandamiento de no comer del fruto del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal? Porque si comían de aquel, iban a morir. Bueno, la caída ocurrió justamente por la desobediencia en esa palabra fundamental, a ese mandamiento fundamental, ¿no? Esto se refería claramente, como hemos explicado en su debido momento,
a una acción contraria a la voluntad de Dios, contraria al principio, en la que Satanás sedujo a los hombres, en primer lugar a la mujer, y después la mujer sedujo al hombre, a Adán, y la caída física ocurrió también. O sea, para la caída hubieron dos fases, una fase de caída espiritual entre el arcángel Lucifer y Eva, seguida de la fase de la caída física entre Adán y Eva misma. Todo esto ocurrió porque no era tiempo, no era, ocurrió antes del matrimonio de Adán y Eva en una edad todavía muy temprana, ¿verdad? Sin el permiso de Dios, sin la bendición de Dios. Entonces, la caída ocurrió por fracaso en seguir el fundamento, mantener la palabra de Dios. En segundo lugar, una vez que ocurrió la caída, fracasando en el mantenimiento del mandamiento, falta de obediencia a la palabra de Dios, todo se desordenó, ¿verdad? En este momento es donde el hombre comienza a ser influenciado por la naturaleza caída del arcángel. Hay un desorden total en el orden de las posiciones originales que Dios había establecido, con él como centro, con Adán y con Eva como los esposos que tenían que casarse con su bendición y tener hijos que formarían una primera familia que sería el inicio de todo el linaje de Dios. La caída destruyó toda esta posibilidad, malogró el orden del amor, de las relaciones también, y entonces por esa razón es necesario también un fundamento de substancia, es decir, el mantenimiento de la mente original, el mantenimiento del verdadero orden en el amor, la relación padres, hijos, esposo y esposa, hermanos y hermanas, hijo y padres, ¿verdad? Todo ese tipo de situaciones quedó dañada. Y comenzó el hombre a vivir con lo que nosotros ahora llamamos la naturaleza caída, ¿verdad? Que es una manera de vivir fuera del principio, fuera de la tutela de Dios. Entonces, estos dos fundamentos fueron destruidos. No se creyó en la palabra de Dios y se desordenó todo horizontalmente. Entonces, para que pueda venir el Mesías es necesario restaurar estos dos fundamentos. El primero, el fundamento de fe, es un fundamento tipo vertical entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios. Y el segundo fundamento es un fundamento de tipo horizontal, que tiene que ver con el orden del universo, entre las relaciones horizontales en la Tierra, especialmente en el orden de las relaciones de amor. Bueno, entonces continuemos con esto. El fundamento de fe tiene que ser restablecido, la fe en la palabra tiene que ser restablecida y por eso hay que establecer un fundamento de fe. Esto tiene que ver más con una condición de tipo eh, personal. Dios siempre va a elegir una figura central a quien le va a pedir que haga una ofrenda requerida y después que va a estar todo esto ofrecido en un tiempo prudencial dado por Dios también. Cumplido esto, podría ser restaurado entonces el fundamento de fe. Es decir, Dios necesita una señal de parte del hombre ah, ah, indicando de que a pesar de que hemos fallado al comienzo, ahora sí nosotros estamos en la posición de preparar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra actitud, disciplinarnos, obedecer de nuevo a nuestro Padre Celestial. Siempre va a haber entonces para la restauración del fundamento de fe una figura central elegida que tiene que hacer las condiciones necesarias. Una vez cumplidas, entonces este fundamento queda restaurado. Una vez restaurado el fundamento de fe, era necesario construir un fundamento de sustancia. El fundamento de fe tiene que ver con, como hemos dicho, en recuperar la confianza, ¿verdad? Fe en la palabra de Dios.
obediencia a la palabra de Dios, mientras que el otro fundamento de sustancia tiene que ver con la encarnación de la palabra. Si nosotros escuchamos la palabra, la aprendemos, la practicamos, la hacemos parte de nuestra vida. Nuestra naturaleza va a ser la expresión de esta palabra, la manera como nosotros vivimos. Tenemos que convertirnos entonces en la encarnación de la palabra de Dios. Tiene que ver con las relaciones entre los hombres y las relaciones de los hombres con la creación. Ok, entonces, esa era nuestra responsabilidad original, ¿verdad? Teníamos que caminar por el camino, este sendero que nos llevaba a través del curso del periodo de formación, periodo de crecimiento, obedecer, ser muy firmes en la obediencia a la palabra. Uno no necesita ser perfecto para ser obediente y responsable, y eso era lo requerido por Dios. Dios esperaba que sus hijos pudieran ser responsables manteniendo la palabra, especialmente no realizar ningún acto sexual eh, que fuese antes del tiempo permitido por Dios, ¿verdad? Eh, Especialmente en las edades en las que los hombres y mujeres, están muy jóvenes y están en peligro, ¿verdad? De cualquier desliz en ese sentido. Entonces, manteniendo la palabra, podían proteger su vida espiritual. De lo contrario, ocurría la muerte espiritual. Lamentablemente ocurrió esto, lo segundo, ¿verdad? Entonces, siempre va a haber este esquema. Vamos a ver en todas las historias bíblicas eh, la aparición de una figura central. Dios escoge una figura central. Esta figura central es escogida por determinados méritos de carácter, de personalidad, de fortaleza, de posibilidades, digamos, de ciertas cualidades necesarias para que pueda ser fuerte y pueda ser victorioso en lo posible en el ofrecimiento de esta ofrenda. En segundo lugar, siempre vamos a ver la ofrenda necesaria, la ofrenda requerida, y va a variar esta ofrenda dependiendo del tiempo en que eh, es ofrecida, ¿verdad? Dependiendo de las personas, dependiendo del tiempo histórico también. Y también va a haber un periodo de tiempo providencial en el cual tiene que ser ofrecida, sobre cuya base tiene que ser ofrecida esta ofrenda. Todo esto va a funcionar de esta manera en casi todas las historias que vamos a ver, todas las historias bíblicas. Entonces aquí está el punto, otra manera de ver también la restauración del fundamento de fe y del fundamento de sustancia. ¿Se acuerdan de que alguien le preguntó alguna vez a Jesús en una de sus charlas, en uno de sus sermones? Le preguntó a Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley de Dios? Y Jesús respondió que en realidad eran dos mandamientos muy particulares, especiales. Amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y eso, al decir esto, Jesús estaba refiriendo a la necesidad de que cada uno de nosotros hiciera un fundamento de fe para poder relacionarnos de nuevo en confianza, en fe con Dios, de manera que Dios pudiese ver nuestra disposición para poder regresar a Él, ¿no? Después de arrepentirnos, después de sentir, yo tengo que cambiar mi vida y yo pertenezco a esta familia, a tu familia, por favor, recíbeme de nuevo en la familia. Entonces, ese es a lo que se refería Jesús cuando nos decía, amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Recordó a la gente que hay un mandamiento así en la ley de Dios, la ley mosaica también dice, ¿no? Y el segundo, tan importante como este, es, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús en esas palabras está indicando la necesidad de todos nosotros de establecer el fundamento de substancia. Amar a todos los demás, amar a toda la gente con quienes nosotros vivamos, nos encontremos, interactuemos,
amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma también, ¿verdad? Un amor verdadero. Y también amarnos a nosotros mismos. Entonces, de esta manera Jesús resumía, aquí se resume toda la ley y los profetas, dijo Jesús. Si alguien entiende todo esto, si alguien entendía estas palabras que parecen tan simples, bueno, comprendía lo más fundamental de toda la enseñanza de Jesús, de toda la enseñanza mesiánica. Establece tu fundamento de fe, establece tu fundamento de substancia. Una vez establecido, tú puedes reconocer a Cristo cuando Él venga. Tú puedes recibir a Cristo en tu corazón, tú puedes seguir a Cristo, ¿verdad? Tú puedes unirte de nuevo al Padre Celestial a través de el Padre verdadero, de la Madre verdadera, que es en realidad el Mesías. Entonces, hay que recordar esto, está presente en la Biblia siempre. Ah, nunca quizás lo habíamos visto, nunca habíamos visto de esta manera, desde este ángulo, digamos, pero a esto se refiere justamente. Todos nosotros necesitamos a nivel individual hacer nuestros propios fundamentos de fe y de sustancia también. Estos fundamentos van a ser realizados individualmente, familiarmente, tribalmente, nacionalmente, y también tiene que haber un tiempo, una época de establecimiento mundial de estos fundamentos también. ¿Ok? Pues uno de ellos es vertical y el otro de ellos es horizontal. Uno de ellos tiene que ver con fe y el otro tiene que ver con práctica. ¿Ok? Fe y obras. Entonces, cuando estudiamos las consecuencias de la caída del hombre, vimos de que la caída trajo consigo o nos hizo vivir de una manera falsa. Ya no estábamos siguiendo las palabras, las órdenes, los mandamientos de amor verdadero de Dios, sino que ahora comenzamos a seguir las palabras y las maneras y las tradiciones y enseñanzas de Satanás. Pero esto hay que aumentarle de que el hombre mismo, nosotros construimos fuera, alejados de Dios, nuestras propias tradiciones, nuestras propias maneras de vivir, nuestras propias formas equivocadas de vida. Y entonces todo eso se convirtió en lo que llamamos ahora la naturaleza caída. Comenzamos a vivir de una manera, a comportarnos de maneras que parecían que eran naturales, pero en realidad eran puro resultado de la caída. No eran el resultado de la mente original, eran resultado de la mente caída. Entonces, hay cuatro características de la naturaleza caída. La primera, como vamos a recordar aquí, es no tomar el punto de vista de Dios, no amar como Dios ama. La segunda es siempre la tendencia a abandonar nuestra posición original. Y la tercera es la inversión del orden del dominio, como ocurrió exactamente en la caída. Y la cuarta es la multiplicación del mal. Estas cuatro características son cuatro características generales que involucran un montón de comportamientos relacionados con esto, que son los comportamientos o tradiciones, los malos hábitos, las malas costumbres, una vida, una forma de obrar pecaminosa, ¿no? Que compromete todos los aspectos del amor, ¿no? Entonces, naturalmente podríamos decir de que para poder restaurar eso, para poner en reversa esos pasos de nuestra naturaleza caída, tendría que vivir exactamente lo opuesto, ¿verdad? Las condiciones de indemnización tienen que ver con tratar de vivir de una manera completamente opuesta a la naturaleza caída. Es decir, en lugar de no tomar el punto de vista de Dios o pensar o amar desde nuestro propio punto de vista, tendríamos que esforzarnos en amar a las personas o a la persona en la posición de figura central, por ejemplo. Amar a la persona que ha sido señalada, indicada, elegida por Dios. El- Esa sería una condición de indemnización y eso es lo que va a ocurrir a través de todas estas historias que vamos a ver, ¿no? Como la historia de Adán, de Caín y Abel, de Noé y sus hijos, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Siempre había una figura central encargada de establecer el fundamento de fe y generalmente esa persona era tan fuerte que podía establecer este fundamento de fe, pero necesitaba del apoyo incondicional, del amor, del cariño, de que la gente en la posición opuesta a ellos, ¿no? Las otras personas, vamos a decir, pudieran comprender también su posición y pudieran
amar a esta persona de la misma manera como Dios lo amaba, lo apreciaba. En segundo lugar, en lugar de abandonar nuestra posición, tendríamos que estar dispuestos a recibir el amor a través de esta figura central. Las figuras centrales se convirtieron en las figuras importantes. Es como la figura de mediador, es como la figura sacerdotal, como la figura de un padre o madre espiritual, a través de quien nosotros tenemos que recibir amor. ¿No? En lugar de invertir el dominio, tendríamos que obedecer y someternos a esta figura central. ¿No? Son condiciones, condiciones de indemnización, son condiciones difíciles, no naturales para expresarlas, para hacerlas. Y entonces sí, en lugar de invertir el dominio, tenemos que obedecer y someternos a la figura central. Para restaurar la cuarta naturaleza, la característica de la naturaleza caída, que es la de multiplicar el mal, tendríamos que aprender a vivir según el camino de Dios, siguiendo las indicaciones o siguiendo el ejemplo de la figura central. Es decir, las cuatro características de la naturaleza caída tienen que ser terminadas a través de condiciones de indemnización en las cuales nosotros hacemos exactamente lo opuesto. O sea, si hacemos las cosas buenas en lugar de hacer las cosas malas, para decir en términos más pequeños, más simples. Bueno, sobre esa explicación, ¿verdad? Que es tan básica ahora para nosotros, eh, quería leer antes de comenzar a hablar de la familia de Adán, quería leer un poquito de la Biblia respecto a la historia de Caín y Abel. Bueno, lo tenía listo allí, pero lo voy a buscar de nuevo. Como mi computador está fallando, he perdido el... Déjeme buscar un momentito. Todos nosotros conocemos esta historia de Caín y Abel, pero a veces no la hemos como meditado lo suficientemente, ¿verdad? No la hemos analizado en su totalidad. La historia de Caín y Abel está en el Génesis capítulo 4. Por supuesto, vamos a hablar un poquito de Adán y Eva, pero para poder recordar la historia de Caín y Abel, dice en Génesis capítulo 4, el hombre conoció a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. Entonces ella dijo, he adquirido un varón de parte del Señor Dios. Después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Aconteció después de un tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Abel también trajo una ofrenda de los primogénitos de sus ovejas, lo mejor de ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni su ofrenda. Por eso Caín se enfureció mucho y decayó su semblante. Miren, dos cosas interesantes para resaltar, ¿no? Adán y Eva comienzan a vivir juntos, comienzan a tener hijos, ¿no? Parece que hay mucha alegría también de parte de ella cuando recibe un varón, su primogénito, Caín. Y una cosa interesante de recalcar es, dice acá, que Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Otra cosa para resaltar es, aquí dice, Abel también trajo una ofrenda de los primogénitos de sus ovejas. O sea, Abel, que era pastor, ofrendaba de su rebaño los primogénitos de sus ovejas. Bien interesante esto, ¿no? Lo mejor de ellas, ¿ya? No solamente los primogénitos, que ya eran los primeros, lo más apreciado, sino que también escogía lo mejor de ellas. Y dice que el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni su ofrenda.
Por eso Caín se enfureció mucho y decayó su semblante. Eh, no mucha gente en el mundo religioso ha explicado esta situación. ¿Por qué Dios recibía la ofrenda de Abel y no miraba con agrado las ofrendas que Caín le ofrecía, que eran las cosas de la tierra? Y tampoco hemos recibido mucha explicación acerca de por qué Caín se habría enfurecido y por qué decayó su semblante, su manera de vivir que cambió, ¿verdad? Se convirtió en una persona que andaba con furia. Entonces el Señor le dijo a Caín: ¿por qué te has enfurecido? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, no serás enaltecido, pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta y te seducirá, pero tú debes enseñorearte de él. Esto es interesante, ¿ya? También quiere decir de que Dios, aún desde el comienzo mismo, se acercó a Caín para ofrecerle una educación, una explicación de su situación, para más bien alentarlo a vivir de una manera diferente a la cual comenzó a vivir. De repente decayó su semblante, quiere decir cambió, se enfureció, vivía lleno de cólera en su corazón. Pero Dios está preocupado y le dice: ¿por qué te has enfurecido? ¿Por qué andas así molesto? ¿Por qué andas con el tal tipo de semblante? Y le dice: no sabes que si haces lo bueno vas a ser enaltecido, pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta, ¿no? Eh, pero no debes dejarte dominar por el pecado, sino que debes tú más bien enseñorearte de él. Caín habló a su hermano Abel, continúa diciendo la Biblia. Y sucedió que estando juntos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Es algo terrible, ¿verdad? Esos dos era una familia, la familia original, estaba comenzando la humanidad. Después de haber vivido años juntos, en medio de todo ese ambiente tenso que se había levantado por causa de las ofrendas, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y respondió: no sé, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? Esta frase es muy, muy interesante porque también es exactamente la frase que nosotros repetimos en nuestro corazón desde nuestra posición de personas caídas a través de toda nuestra vida. Cuando algo va mal, cuando las cosas salen mal y cuando nosotros cometemos también cierto tipo de maldades de diferente grado, es la misma pregunta que aparece cuando alguien nos cuestiona, cuando nuestra propia conciencia a veces nos cuestiona. Es: no sé dónde está mi hermano Abel. ¿Acaso soy el guarda de mi hermano? ¿No? Bueno, le preguntó, quiere decir Dios, ¿no? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú, lejos de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando trabajes la tierra, ella no te volverá a dar su fuerza y serás errante y fugitivo en la tierra. En lugar de bendiciones, ¿se acuerdan de Génesis 1:28? De ah, de perfeccionarse, de multiplicarse y de dominar sobre toda la creación. Ahora son maldiciones también, ¿verdad? Es como, eh, es muy fuerte: maldito seas tú, lejos de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando trabajes la tierra, no te volverá a dar su fuerza y serás errante y fugitivo en la tierra. Bueno, hay más para leer y probablemente lo leeremos en su momento, pero de todas maneras es bueno siempre recordar estas partes bíblicas donde nos señala puntos
muy fundamentales para pensar acerca de cómo, en qué tipo de personas nos convertimos inmediatamente después de la caída. Entonces, ya en la familia de Adán, probablemente no vamos a poder concluir totalmente la explicación, ojalá que sí, pero en caso de que no sea así, resumamos así, ¿verdad? Todo este fundamento para el Mesías tenía que comenzar a ser construido inmediatamente en la propia familia de Adán. Fundamento de fe, fundamento vertical, y un fundamento de sustancia, fundamento horizontal, es decir, remoción de la naturaleza caída, esfuerzos de indemnización para remover la naturaleza caída. Entonces, ¿quién fue la figura central para restaurar el fundamento de fe en esta época, en la época de la familia de Adán? ¿Por qué Dios no escogió a Adán como figura central? Adán definitivamente no fue la figura central para el establecimiento del fundamento de fe. Por la condición en la cual había quedado, la condición particular de Adán, el primer hombre sobre la tierra, y en quien Dios había centrado todas sus esperanzas también. El Adán caído era una persona, un ser humano, que estaba en el camino intermedio, estaba siguiendo a dos amos. Por un lado, a Dios, por su mente original, y por otro lado, a Satanás, eh, quien se había convertido como en su líder, en su padre falso, después de la caída, y que lo eh, influenciaba constantemente. Por esa razón, por esa posición intermedia en la cual uno no puede estar sirviendo a dos amos, Dios no podía trabajar con esta persona en esa posición tan incómoda, tan difícil para poder tener completamente la seguridad de que iba a superar la prueba de nuevo. A pesar de que Dios quería trabajar, por supuesto, por medio de Adán, después de la caída no podía, ya que Adán era el origen, digamos, como dice acá, el seno del bien y del mal, era aquel de donde había partido esta condición de ser una persona contradictoria, que convivía tanto con el bien como con el mal. Entonces, ya que no podía trabajar con él y no podía ser una cuestión eh, tipo operación quirúrgica de separación de la naturaleza caída, extracción de la naturaleza caída de su cuerpo y de su alma, de su espíritu, ¿verdad? Tenía que trabajar a través de sus descendientes, ¿no? Entonces, una vez que Adán y Eva comienzan a tener hijos, comienza a verse más claramente esto. El primer hijo nombrado por la Biblia, como hemos leído hace un momentito, es Caín. Nació un varón. Caín era el primero, era el primogénito en la familia de Adán. Por causa de esta posición de haber nacido primero, fue reclamado siempre por Satanás. Satanás reclamó todo lo primero de la creación, todo lo primero del universo. Se sentía como dueño de lo primero y lo mejor que aparecía en este universo, incluidos los hijos de los hombres. Por eso Caín, al haber nacido en primer lugar, fue reclamado constantemente como suyo por Satanás, ¿no? Aunque literalmente los ángeles no pueden tener hijos, pero lo reclamaba como tal por causa de la posición del nacimiento. Y Abel, que nació después de Caín, eh, estaba en una posición muchísimo mejor para tratar con Dios. La segunda posición lo alejaba un poquito de la influencia completamente directa, del reclamo directo de Satanás, ¿ya? Entonces, Dios comienza a trabajar con Abel como su figura central para este tiempo por causa de la situación en la que nació, de la posición en la que nació. No podía trabajar así hubiese querido, con Caín no podía. Por eso Abel va a asumir la posición como del mediador, va a ser una posición como la de un sacerdote, va a ser la posición como la de un intermediario, ¿verdad? Entonces, a través de ellos, Dios va a tratar de restaurar los fundamentos necesarios.
De nuevo, para restaurar fundamentos hay que hacer condiciones. Las condiciones no son fáciles. Hay que torcerle la mano a la caída, ¿verdad? Entonces, por eso son difíciles de hacerlo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Porque hemos explicado esta parte, ¿no? Para recibir al Mesías y establecer su fundamento, Dios hubiera deseado con todo su corazón que fuese Adán mismo, pero por causa de la situación difícil de división en el corazón de Adán, no pudo hacerlo. Así de que su hijo Abel tenía que asumir esa posición. Abel tenía que ofrecer una ofrenda, ¿verdad? Esta ofrenda requerida, ¿ah? Ya que su padre Adán no pudo hacerlo, era tratar de hacer lo mejor de su parte. Hemos leído de que Abel ofrecía los primogénitos de su ganado y lo mejor de ellos, ¿no? Hay que tratar de entender ese punto para no pasarlo de alto. Cuando un sacerdote, cuando una persona, cualquiera también en la historia, una persona de importancia religiosa, ha querido congraciarse con Dios, seguir a Dios, recibir los favores de Dios, demostrarle que lo ama, ha dedicado siempre lo mejor en sus ofrendas. Uno no puede ser, por ejemplo, una persona que tenga muchísimo ganado y ofrecerle cualquier cosa, por ejemplo, eso no sería una ofrenda adecuada, ¿no? El esmero de las figuras centrales victoriosas son ofrecer lo mejor, lo primero. Bueno, entonces el fundamento de sustancia tenía que ser realizado entre lo que vemos acá, entre este personaje Lucifer, el arcángel, que se sublevó contra Dios y que eh, asumió la posición primera, digamos, ¿no? De dominio sobre Adán, que subyugó, sedujo a Adán. Esas posiciones tienen que ser restauradas. Lucifer no tendría que estar en esta posición de comando, de manejo de todo, de figura central con respecto a Adán, sino que al revés. Adán había sido creado para ser el señor de la creación, el dominador del mundo físico y espiritual, por lo tanto, el dominador también del mundo angélico. Todo esto se revirtió en la caída y tenía que ser restaurado. Entonces, el fundamento de fe ofrecido por Abel en este caso fue exitoso. Como hemos leído en la Biblia, Dios siente agrado después de recibir las ofrendas de Abel. Pero cuando Caín quiere hacerlo de manera interesante, quiere ofrecerle, de hecho ofrece lo mejor de sí, tenemos que pensar que ofrecía lo mejor de sus cultivos porque era agricultor. Se molestaba mucho al ver de que las ofrendas de Dios, las ofrendas que él hacía a Dios no eran agradables a Dios, pero sí podía ver que Dios aceptaba gozosamente las ofrendas de Abel y eso lo enfureció paulatinamente, ¿no? No podía entender por qué ocurría esto, ¿no? Por eso Dios necesita intervenir y explicarle. Aunque el Génesis dice tan solo estas palabras, eh, seguramente Dios le habló repetidamente a Caín, trató de guiarlo en su vida para que no se vuelva una persona completamente furiosa, enojada, molesta, ¿no? Aquí está de nuevo el Génesis 4, 6, 7, donde Yahvé le dice a Caín: ¿por qué andas irritado? ¿Y por qué se ha abatido tu rostro? No es cierto que si obras bien podrás alzarlo, mas si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Dios le dijo: hay algo en ti, en tu situación, de la que tienes que tener cuidado, ¿no? Hay un Satanás, hay una fiera que está acechando a la puerta de tu casa. Si obras bien, no te va a pasar nada, vas a ser enaltecido, pero si obras mal, basta con que hagas esas condiciones, esa fiera te va a dominar completamente. Te está acechando constantemente. Esto ocurrió años después en la vida de Caín y Abel, o sea que
Estas cosas no se desarrollaron de un momento para otro. Este tipo de comportamiento podría haber sido cambiado, ¿no? ¿Verdad? Por Caín si quería, pero aparentemente no lo hizo, ¿no? También hay que clarificar de que Caín y Abel son dos personas en la posición de personas caídas, tanto Caín como Abel. Ambos tienen naturaleza original y ambos tienen naturaleza caída, ¿no? Solamente la diferencia es tan solo la posición, el orden de nacimiento, en el cual Abel se veía un poco más favorecido de la asistencia de Dios, el contacto con Dios, mientras que Caín estaba reclamado e influenciado constantemente por Satanás. Bueno, estos puntos pueden ser conversados y se puede ofrecer muchísima más guía acerca de esto en lo que a nosotros concierne, ¿ya? Pero el fundamento de fe entonces en el tiempo de Abel fue ofrecido exitosamente. Donde se falló terriblemente fue en el fundamento de sustancia. ¿Quién iba a ser la persona que tenía que estar en la posición de Lucifer? Era Caín, por su posición, desafortunadamente. ¿Y quién era la persona que tenía que reemplazar a Adán en su posición? Era Abel. Es decir, tenía que haber una unidad entre Caín y Abel, en este caso del hermano mayor, siguiendo, obedeciendo, subordinándose a su hermano menor, Adán. O si quieren verlo de otra manera, tenemos ambos las cosas que producimos. Ambos creemos en Dios y queremos hacerlo mejor. Para Caín, lo que tenía que hacer, digamos, lo que tendría que haber hecho Caín es, en lugar de ofrecer sus ofrendas directamente a Dios, porque varias veces se explica el principio divino, ¿no? Caín está en la posición del hombre caído que no puede dirigirse lamentablemente directo a Dios. Caín necesita del intermediario, de la intercesión de una persona en mejor posición, en este caso su hermano menor. Si no solamente Abel venía y ofrecía, al momento que Abel ofrecía lo mejor de su ganado, su hermano con un mejor corazón, con un corazón más alegre, gozoso, tranquilo, podría haber venido y ofrecido lo mejor también de él a través de su hermano, ofreciéndolo juntos. Hermano, por favor, ofrece mi ofrenda, mi parte de ofrenda también a Dios, ¿no? Con esa calidad de corazón y con esa, digamos, actitud, era ya una condición bastante fuerte. Tenemos que pensar que eran personas de diferente carácter, de que Caín no podía aguantar cualquier cosa así nada más, ¿verdad? Quizás tenemos que entender que la actitud de Abel no era la actitud mejor posible. Quizás no se comportó de la manera más humilde como tenía que haberse comportado. Quizás fue frecuentemente arrogante también frente a su hermano. Quizás quería mostrar que Dios sí pensaba en él y le gustaba a Dios, ¿verdad? En términos caídos tenía ese tipo de comportamiento, muy probablemente, que disgustó profundamente a Caín. Pues ninguno de los dos más probablemente colaboró. Y aquí también tenemos que ver que sus padres, Adán y Eva, deben haberlos criado de una manera también no tan correcta, ¿no? Inmediatamente después de la caída, ignorantes de la voluntad de Dios, no supieron cómo educar a sus hijos, no supieron cómo guiar, cómo controlar las peleas que seguramente surgieron desde que eran niños, no sabían cómo guiarlos por el camino correcto, decirle a los hermanos que aunque uno era el mayor y el otro era el menor, había una situación muy interesante aquí que resolver, por la cual los dos tenían que ser amigos, tenían que ofrecer sus ofrendas juntos, pero que Adán, por alguna razón especial, espiritual, necesitaba ser el intermediario en este tipo de cosas. Bueno, los padres, Adán y Eva, fallaron una vez más en la crianza de sus hijos, no pudieron dominar esta situación, el carácter explosivo de Caín prevaleció y todo se malogró. Entonces, este fundamento de sustancia no pudo ser cumplido. ¿Por qué no fue cumplido?
porque no se hizo el fundamento de sustancia. ¿Pero qué es el fundamento de sustancia? Porque nadie quiso renunciar a su naturaleza caída. Es como, ok, ya sabemos las reglas del juego, pero me cuesta tanto hacerlo, no puedo con mi carácter, no puedo aguantar a esa persona, no puedo resistir lo que hace, ¿eh? Entonces, déjame ser como soy, una cosa así, ¿no? Todas las cosas de la naturaleza caída afloraron y no permitieron hasta el punto de llevarlos al asesinato, ¿no? Tanta cólera, tanta furia, tanto rencor en su corazón acumuló que no resistió más y en la primera oportunidad que pudo, lo llevó al campo y lo asesinó, lo cual es una cosa terrible, ahora si nos ponemos a pensar. Bueno, nos vamos a quedarnos aquí con en esta parte de la explicación de las familias y de cómo se comenzó a establecer los fundamentos, a intentar, ¿no? A intentar establecer los fundamentos de fe y de substancia. Al mismo tiempo que quizás podemos reflexionar en nuestras propias naturalezas, ¿no? Nuestra propia situación. No es tan fácil juzgar, ¿verdad?, a las figuras centrales de todos los tiempos por causa de, digamos, tan fácilmente. Es difícil porque nosotros también albergamos naturaleza caída y podemos, poniéndonos en sus zapatos, entender más o menos la situación que ocurrió. Bueno, vamos a quedarnos aquí. Perdonen por los inconvenientes técnicos. Espero estar más preparado para la siguiente. Vamos a tratar de hacerlo más bonito, más tranquilo, sin estos inconvenientes. Y espero que hayamos tenido por lo menos una sesión básica para entender los puntos fundamentales de esta mecánica, esta ideada por Dios, ¿verdad? Dios idea un proceso para restaurar, un proceso muy inteligente para revertir la naturaleza caída, para revertir todos los pasos de la caída. Ok, muchas gracias. Vamos a quedarnos aquí. Voy a dejar de compartir y vamos a ver si tenemos algunas preguntas o alguna reflexión particularmente especial. A ver si alguien quisiera participar. Le ruego si puede ser breve. Hay una pregunta en el chat. Dice, ¿cómo entender esa naturaleza caída en nosotros? Parece que Rafael se tuvo que movilizar. Un momentito, por favor. A ver si tengo aquí. El micrófono está apagado todavía, José Rafael. Ahora, Sí, ok. Viene con este eco. No sé por qué ahora. sí, porque está conectado los dos dispositivos. Si quieres, se puede desconectar de la computadora, porque no funciona de todas maneras el audio de la computadora. Ya, perdón. No, me refería al punto si Marina quisiera especificar un poquito más a qué se refería exactamente. Bueno, o sea, a veces escuchamos esta historia y nos cuesta todavía relacionarlo con nuestra propia vida, ¿no? Entonces, a eso me refería. ¿Cómo entender que en nosotros
A veces quizás pensamos, pero yo soy una persona buena, yo nunca voy a asesinar a nadie o cosas así, ¿no? Pero sin embargo, de alguna manera existe esa naturaleza caída, ¿no? Cómo poder reconocer, cómo poder entender, tomar conciencia, ¿no? ¿O qué características o ejemplos podríamos ver de la naturaleza caída en nosotros? ¿Ya? Entendido. Muchas gracias por eso. Una cosa interesante que se me viene a la mente es de que, de todas maneras, todos nosotros tenemos una conciencia de que algo no está bien en nosotros, incluyendo los santos, ¿no? Cuando uno lee la vida de los santos, o cuando uno ve ejemplos como el propio Pablo en la Biblia, él sabía que amaba con todo su corazón, con toda su fuerza a Dios y quería hacer su voluntad, pero se daba cuenta que a pesar de que quería hacerlo, había otra fuerza tremenda, terrible, que lo guiaba a hacer las cosas del mal y que lo hacía sentirse triste, como estaba frustrado acerca de sí mismo. ¿Quién me va a librar de este cuerpo? Y creo que la misma frustración la sentimos todos nosotros también. Somos personas todos de grandes ideales, pero también tenemos que ponernos a pensar de que también somos personas caídas por causa del pecado original y de todo el pecado acumulado, de que no hay ninguno bueno. La Biblia rotunda dice, porque no hay bueno ni aún uno. Y, y aunque algunos hayan pecado poquitito, medianamente o bastante, todos compartimos ese problema. Entonces, una vez que hemos analizado nosotros mismos, antes de juzgar a los demás, me pongo a pensar en mí mismo. Sí, yo soy un conjunto de problemas, en realidad, ¿no? No soy una persona ideal, soy una persona que no ama como Dios ama, soy una persona que soy rebelde, arrogante, me salgo de mi posición, me gusta multiplicar la maldad. Si hacemos un análisis honesto, descubrimos, sí, yo también tengo muchos problemas, tengo que resolverlos. ¿Cómo los hago? ¿Cómo hago esto, no? Entonces, este es el camino de la voluntad de Dios, de escuchar la palabra de Dios. Allí está la necesidad que tenemos todos de aprender la palabra y seguir la palabra adecuadamente. Ya, es una cosa bien general, pero esa es nuestra condición y por eso necesitamos todos necesitamos restauración. Disculpe, ¿podría bajar el volumen de la laptop porque hay mucho eco, entonces? Ok, Perfecto, ahora sí se escucha mejor. ok, muy bien. Entonces, sí, no me había dado cuenta que ese era el detalle, que había que bajarle todo el volumen en un lado. Bueno, entonces, gracias a los que están viniendo por primera vez, creo que veo a la señora o señorita Ada Omaña Márquez, bienvenida, mucho gusto. También, Muchas gracias. ¿de Gracias. dónde, de dónde No, está gracias a la usted? invitación de Adiel, que fue el que me invitó. De Adiel. ¿Usted está conectada desde México? No, yo vivo aquí en Nueva York. Oh, usted vive aquí en Nueva York. Ok, muy bien, muy bien. Ok, ¿alguien más que viene por primera vez y que podamos saludarlo, darle la bienvenida? Creo que todos los demás ya vinieron antes. Bueno, está bien. ¿Alguna pregunta más o alguna reflexión más? ¿Alguien que quisiera ofrecer algunas palabras sobre esto? Buenas noches, Rafael, y la demás audiencia. ¿Cómo están por ahí? Tamboril, Dominicana, por este lado. ¿Cómo está, Magdalena? Adelante. ¿Qué nos Pues quería decir?
estuve pensando en la parte que usted reflexionó o se ha hablado sobre cuando Abel, Caín, lo que hacían ellos, las labores que ellos tenían designadas, una labor muy buena que el Señor le dejó ya plasmada y que desde entonces y desde la creación del mundo se ha visto que en virtud a los progresos, sea de parte de la familia y la sociedad, siempre ha existido lo que es el bien y el mal, lo que es la envidia, el buen corazón, eh, la envidia en los productos que da en la otra persona y en los avances de la otra persona. Entonces nosotros, en virtud de eso, sabemos cuáles son las consecuencias de la envidia, del mal y también lo vulnerable que podemos estar las personas en la familia y la sociedad cuando hay un progreso, hay un avance, que debe de tenerse cuidado con eso, se siente la persona vulnerable. Y la otra parte es que a través de eso sabemos cuál es el bien y cuál es el mal, cuáles son las consecuencias, cuáles son lo vulnerable que nos formamos en diferentes áreas. Pero también debemos saber cuál es el camino correcto, el indicado que debemos seguir en alegrarnos del bienestar de la familia, del hermano, del bien, del progreso, que si el otro progresa, yo también progreso. Y lo que nos asigna Dios, que nos ha asignado Dios a ir al bien, a seguir el bien, el buen camino, el bienestar, el trabajo, la obediencia y no envidiar lo provecho o lo progreso del hermano, del que está al lado. Eso es lo que tengo de reflexión según he leído en algunas partes de la Biblia y lo que se ha comentado. No sé si me dejo entender con este comentario que hago, si hay algo que aclararme un poquito ahí en cuanto a esa situación. Gracias, Rafael. Muchas gracias, Magdalena. No, no, está perfectamente explicado, se puede entender, está muy bien entendido. Y es así, a partir de la caída, a partir del tiempo en que el hombre se separó de Dios, hemos acumulado tantas costumbres y tantas maneras de comportarnos que no son tan bonitos, de manera que hemos aprendido de alguna manera a vivir en este mundo así, ¿verdad? Por un lado, también consejos generales en la vida de una vida buena siempre han sido, aún los consejos familiares, ¿no? Uno aprendido a vivir en este mundo tan complicado, a veces cuando no hay religión, por lo menos acuérdate de que tú y todos los demás tenemos una naturaleza muy bonita. En el fondo de nuestro corazón somos gente genial, excelente, muy buena, pero también hay que tener cuidado de otros aspectos que no son tan bonitos, ¿no? A veces somos muy celosos, a veces somos malintencionados, a veces somos arrogantes, a veces somos egoístas, a veces queremos manipular a los demás y aprendemos a vivir así en un mundo donde sabemos, yo amo a estas personas en mi familia, entre mis amigos, pero también soy consciente de que tienen aspectos que no están tan bonitos, ¿verdad? Y las mismas cosas malas las descubro en mí mismo, ¿no? El punto entonces al que nosotros queremos invitar es siempre sabiendo ese tipo de cosas para poder mejorar nuestra condición, nuestras relaciones, nuestras propias, para poder encontrar de alguna manera más fácilmente la alegría también en nuestras vidas. Sería ideal de que todos mejoráramos un poquito, ¿verdad? Pudiésemos estar más en control de estas cosas, erradicar todas las cosas que no sirven, que son malas, y comenzar a vivir de una manera más original, más buena. Todo esto toma un tiempo, por eso la necesidad de una disciplina espiritual, de una disciplina religiosa, ah, normal, ¿verdad? Como es esas cosas. Creo que Dios nos invita a eso, creo que las palabras de Jesús son una invitación para eso. Creo que la invitación que nos hace en general las iglesias también son en ese sentido muy positivas, es como ven, escucha palabras que van a ser muy convenientes para tu vida.
te van a servir para encontrar más gozo, más alegría, más confianza en ti, ser una persona que afecte positivamente al resto del mundo y ojalá que los demás también hagan lo mismo, ¿verdad? Entonces así se va mejorando. Parece que las cosas de todas maneras en medio de tanta confusión están mejorando paulatinamente. En el pasado las cosas no eran tan fáciles, eran muy difíciles. Conforme Dios ha ido avanzando, asentando más su dominio, su enseñanza, las cosas han ido paulatinamente mejorando. Esperemos de que en tiempos futuros cercanos las cosas sean todavía muchísimo mejor. Nos hemos pasado ya unos minutos de nuestro tiempo ordinario. Yo no sé si tal vez una persona muy brevísimamente puede intervenir y continuamos después, ¿ok? En nuestra siguiente sesión. Si alguien quiere hacer una intervención corta, concisa, podemos hacer una más y podemos concluir. ¿Me escucha? Así es, muy bien. ¿Cómo está, Regina? No, muchas gracias. Bien, gracias a Dios. Agradeciéndole de mi parte y espero que los demás, su esfuerzo, el esfuerzo de la señora Mónica, de la hermana Mónica, de verdad, muy bien explicado, de verdad, de corazón le digo. Como siempre le he dicho, Dios siempre busca a alguien ¿verdad? Que nos ayude, que nos empuje cada día. Siempre de verdad agradecido de Dios y de la disposición de usted. Muchas gracias a todos y sí, me gustaría también que personas nuevas opinen. Muy bien. Magdalena, muchas gracias por su opinión. Sí, Muy bien, gracias. muy bien, Regina. Muchísimas gracias. Sí, gracias también, Magdalena, por su intervención, Marina también y todos los demás que están presentes aquí. Le invitamos a la señora Ada Omaña que nos visite siempre en estos horarios y podemos conversar un poquito más. ¿Mm? Siempre. Vamos a ponernos al día en todos los temas que hemos hablado anteriormente también. Muchas gracias entonces. Me voy a despedir por ahora y nos estamos viendo. Ojalá en mejores condiciones técnicas. Ok, voy a Gracias. revisar este aparato y nos arreglamos bien para la próxima. Ok, Ok, maravilloso. que todo vaya muy bien. Entonces, un Ah, abrazo a todos. gracias, igual. Muchísimas gracias. Hasta Muy buena luego. conferencia. Hasta luego. Chao, gracias. Muy buena Mónica, conferencia. No, hasta luego. Mónica, ahí Adiós. está mi mamá, Dionisia Rodríguez, desde el Bronx, Nueva York, también invitada, ahí está. ¿Está aquí? Oh, ¿O hay alguien interesante. más por primera vez? Sí, pero se desconectó ya. Ya se Está cerca desconectó. mía. Ah, Dionisia, sí. Dionisia estaba conectada, pero ya se está, retiró. Todavía está. está conectado. ¿Está? Oh, Sí. ¿verdad? iPhone de Dionisia dice aquí, sí, ¿verdad? Bienvenida, Dionisia, por favor, que venga siempre y nos acompañe. Muy bien, entonces un abrazo a todos, que tengan una feliz noche. Hasta luego. Nos Gracias. vemos el jueves que viene para seguir estudiando. Todavía nos queda mucho. Apenas estamos empezando, por lo que veo. Amén. Ay, ¿Verdad? Venga, gracias. tengan Hasta buen luego. fin de semana a todos. Gracias. Hasta luego. Todo. Chao, chao. Nos vemos. Adiós. Chaito. Bello.